Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Nos alegra verles una vez más en este día lunes 9 de enero del año 2023. Estamos al aire a través de la radio Fe y Armonía que transmite desde Colombia, gracias a los buenos oficios del doctor José Sánchez Barón como director de la radio y su equipo técnico que constantemente están ayudando, fortaleciendo, dando ánimo y también fortaleza, no solamente desde el punto de vista tecnológico, sino también espiritual, para que este programa pueda salir al aire. Estamos en su programa Volvamos a la Palabra. Este es el programa número 39 desde que hemos estado saliendo al aire y estamos estudiando el libro del Apocalipsis. Como ustedes saben, estamos ahora mismo estudiando las promesas del Apocalipsis. Y el título del programa de esta noche es el trío de promesas a Sardis. Hemos visto muchas cosas en este programa, hemos estudiado muchos aspectos del Apocalipsis y queremos recordarles que si ustedes están interesados en mirar los programas anteriores, pueden ir a la página de internet frankfloresbible.com, donde van a encontrar allí los programas anteriores que se han grabado. También van a encontrar sermones, van a encontrar enlaces para los repasos de las lecciones de la escuela sabática. Ya a partir de mañana o a partir de esta noche ustedes van a poder también tener la oportunidad de escuchar el repaso de la lección de la escuela sabática. Y bueno, estamos queriendo ampliar un poco más el espectro de la página web. Queremos introducir también una serie de documentos en formato PDF para que ustedes los puedan bajar y los puedan leer, documentos que tienen que ver con estudios de la Biblia que este servidor ha hecho, y también no muy lejano el tiempo vamos a colocar allí uno de los libros que este servidor escribió para que ustedes también tengan la oportunidad de leerlo cuando así lo gusten. Queremos recordarles que tenemos nuestras páginas de Facebook e Instagram. Ahora mismo estamos transmitiendo también en vivo por Facebook, mientras estamos transmitiendo por Radio Fe y Armonía, ambos lugares. Así que ustedes pueden estar conectados por cualquiera de los dos. Y queremos también pedirles a ustedes que por favor nos sigan y se suscriban a la página de internet para que de esa manera puedan llegarles las notificaciones cuando algo nuevo sucede. Estamos bastante alegres con ustedes de su sintonía. Déjenme ajustar un poquito aquí la cámara. Así, muy bien. Estamos felices con su sintonía, estamos bastante contentos de que ustedes puedan estar aprovechando los consejos, las técnicas que se utilizan en este programa para estudiar la palabra. Ustedes se dan cuenta, hermanos, que aquí nos dedicamos a estudiar solo la Biblia, y las conclusiones a las que llegamos porque la Biblia así lo indica. Hacemos inducciones, deducciones, también sacamos conclusiones de lo que el texto bíblico está diciendo, y ustedes son más que libres de poder hacer las preguntas que deseen, comentarios que quieran hacer también, todos son bienvenidos. Y les recuerdo también que al final del programa tenemos una sesión de oración para orar por aquellas personas que tienen alguna necesidad y quieren que entre todos unamos esfuerzos para pedirle a Dios que atienda esa necesidad. Es bueno aclarar acá que no por el hecho de que la oración se haga en el programa, Dios lo va a escuchar. Realmente Dios conoce lo que hay en nuestro corazón antes de que nosotros se lo digamos a Él.
Él sabe perfectamente cuáles son nuestras necesidades más apremiantes y Él simplemente espera hasta que nosotros tengamos la suficiente confianza para contarle a Él nuestras cosas, y entonces Él escucha nuestras oraciones. Como les digo, Él ya sabe lo que vamos a hablarle, porque Él es Dios, Él es perfecto, Él es omnisciente, Él todo lo sabe. Simplemente está buscando que nosotros fortalezcamos la relación personal con Él a través de la oración y a través del estudio. Muy bien, entonces, sin más ni más, vamos a comenzar, vamos a orar para empezar con el estudio de esta noche, que es el trío de promesas a Sardis. Así que vamos a hacer una oración. Muchas gracias, Padre, te alabamos, te damos honra y gloria desde esta tierra, Señor, que está manchada por el pecado, que está cada día en una situación peor debido al deterioro que el pecado ha hecho durante 6.000 años casi, y agradecemos tu misericordia en permitirnos tener vida y salud, energías, para poder reconocerte como nuestro Dios, como nuestro Salvador. Somos pecadores, Señor, estamos condenados, según dice tu palabra, a la muerte, pero damos gracias por Jesucristo, porque en Él tenemos vida eterna a través de la fe. Y queremos, Padre Santo, pedir que atiendas el pedido de enviar tu Espíritu Santo, tus ángeles, para que cuando abramos tu palabra y la vayamos a estudiar, las ideas puedan fluir con lógica, las conclusiones puedan llenar nuestro corazón, que al leer el texto bíblico, al estudiarlo, podamos sentir paz. Tu Espíritu Santo pueda traer a nuestra mente tranquilidad, esperanza sobre todo, y que podamos, Señor, también convertirnos en comunicadores de este mensaje, multiplicarlo de tal manera que lo que escuchamos, lo que estudiamos, lo que nos alegra el corazón, la esperanza que nos llena, podamos decírselo a otros que también necesitan. Y de esa manera, Padre, podamos nosotros ser convertidos en tus siervos, tus agentes, gracias a la obra que el Espíritu Santo hace en nuestro corazón. Cuando vamos a abrir el texto bíblico, Señor, pedimos sabiduría de lo alto. Tú has dicho que tú quieres dar sabiduría a todo el que te la pide. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dices tú, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y estamos haciendo esto, Señor, pidiéndolo con fe, tal como dice el siguiente versículo de Santiago capítulo 1, pero pida con fe, no dudando nada. Queremos aferrarnos al trono de la gracia por la fe y agradecerte que hayas contestado nuestra oración. Nos ponemos en tus manos para que nos dirijas y bendigas este programa, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, bienvenidos aquellos que están presentes y bienvenidos a aquellos que tal vez no estuvieron presentes en el día en que el programa ha sido en vivo, que es hoy, pero que lo están viendo después grabado. Bienvenidos ustedes también. Esta noche vamos a ir sobre las promesas de Sardis. Las promesas que Jesús hizo a la iglesia de Sardis. Quiero recordarles, hermanos, que el Señor Jesús hizo promesas o dio promesas a todas las iglesias. A Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira. A todas las iglesias Él le hizo promesas. A cada una de ellas le hizo promesas diferentes. Y hemos estudiado ya las promesas a Filadelfia y a la Odisea. Y ahora estamos yendo con Sardis, estamos estudiando las promesas desde la última iglesia hasta la primera. No porque haya alguna cosa especial o porque esto va a ser mejor bendición, ¿no?
nada de eso, simplemente porque eh, preferí hacerlo de esa manera, simplemente eso. Y solamente estamos estudiando las promesas. Entonces, el mensaje a Sardis dice así, lo vamos a leer completo y después vamos a concentrarnos en las promesas que Jesús le hizo a la iglesia. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante, afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Porque si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora yo vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Y aquí vienen las promesas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. No borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que el Señor le da a Sardis una promesa triple, una promesa que está enmarcada en 3 cosas: vestido, nombre y otra vez nombre. Primero, que no borrará su nombre del libro de la vida, y luego que confesará el nombre de esa persona delante de su Padre. Vamos a comenzar analizando esta promesa desde el final. Vamos a comenzar con lo que el Señor Jesús dijo: confesaré su nombre delante de mi Padre. Es interesante, hermanos, que nosotros los cristianos, ahora mismo, el mundo cristiano está envuelto en las escenas del juicio investigador. Ahora mismo no se está juzgando a las personas que estamos vivas. Todavía el Señor no ha llegado en el juicio a los vivos. Todavía se está juzgando a los muertos, y esto lo digo con toda propiedad porque en el Apocalipsis hay claras indicaciones de cuándo el juicio a los vivos va a comenzar. Para que el juicio de los vivos comience, primero tiene que terminar el juicio de los muertos. Y el juicio de los muertos va a terminar cuando terminen de ser juzgados los mártires, y eso todavía no ha pasado, porque el Señor le dijo a ellos en Apocalipsis capítulo 6 que tenían que esperar por un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que iban a ser muertos como ellos. Y eso todavía no ha sucedido. Además, en Apocalipsis 19, si ustedes me acompañan a buscar la Biblia allí, este capítulo de Apocalipsis lo prediqué el sábado en el YouTube. Ustedes pueden encontrar el sermón a partir de mañana. Aún no lo he subido, pero ya a partir de mañana lo pueden buscar. Sermón que prediqué en Lancaster. Aquí dice en el capítulo 19, estamos hablando acerca de esta promesa a Sardis, donde el Señor le dice a él, donde le dice a ella que él va a confesar su nombre. Y yo les estoy diciendo que el Señor ha empezado el juicio, que está juzgando a los muertos y todavía los vivos no han sido juzgados. Escuchen lo que dice Apocalipsis 19, versículos 1 en adelante. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. El versículo 2 dice: porque sus juicios son verdaderos y justos. Y luego dice: porque ha juzgado, tiempo pasado, ha juzgado a la gran ramera
que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y luego dice, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Noten ustedes qué específico es el versículo. El versículo está dividido en tres partes. Primero dice, sus juicios son verdaderos y justos. Luego dice, ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación. Esa es Babilonia. Y a la tercera parte dice, ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. El capítulo 19 está hablando de la culminación del juicio investigador. Y está diciendo que cuando el juicio termina, la gran ramera ha sido juzgada. Todavía la gran ramera no ha sido juzgada. Y dice además que ha sido vengada la sangre de sus siervos de la mano de ella. Vamos al libro de Apocalipsis al capítulo 6 y vamos a mirar lo que pasó, porque dice la Biblia que el Señor ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. En Apocalipsis, en el capítulo 6, versículo 9, allí dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Entonces, las personas que mueren por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo, estas personas son llamadas mártires. Y entonces el versículo 10 dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Apocalipsis 19:2 dice, ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de Babilonia. Quiere decir que la gran ramera es la que va a producir, la que va a ocasionar la muerte de los santos en el tiempo del fin. Y el Señor, cuando esté juzgando a los muertos, la gran ramera Babilonia está incluida en el juicio porque ella profesa servir a Dios. Es una iglesia apóstata, pero sigue siendo iglesia. En otras palabras, profesa amar a Dios, por lo tanto, entra en el juicio de todos aquellos que profesan amar a Dios. Y luego dice, otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos, etcétera, etcétera. Así que nos damos cuenta que cuando el Señor Jesús dice que Él va a confesar el nombre de la persona delante del Padre y delante de los ángeles, está hablando de un juicio, es una confesión. Vamos al libro de Mateo, al capítulo 10 de Mateo, y allí en los versículos 26 al 33, hay unas declaraciones de Cristo que tienen mucho que ver con las promesas que le hizo a Sardes. Notemos nosotros cómo el Señor está dando aliento, esperanza y ánimo a los hijos suyos, a los cristianos, a través de este mensaje. Él empieza diciendo en el versículo 26, esto es toda una retórica de Cristo cuando fue a enviar a los 12 en misión de predicar. Como Él sabía el peligro al cual ellos se enfrentaban, Él les está diciendo de antemano lo que les va a suceder para que cuando les pase no los agarre por sorpresa. Y eso que Él le dijo a los discípulos es lo mismo que nos dice a nosotros. Este mensaje se aplica para ti y para mí aún en esta época. De otra manera, la Biblia no tendría sentido de haberse escrito. Ustedes se imaginan que la Biblia hubiese sido escrita y que las cosas se aplicaran solamente para el tiempo de la pasado. Entonces no tendría sentido estudiar la palabra, porque si no se aplica a mí, entonces ¿para qué yo la quiero estudiar? Pero precisamente como es un libro para todos los tiempos y que lo que pasó allá se va a repetir y lo que se enseñó para aquel también sirve para mí, entonces por eso tomamos la palabra como palabra de Dios actual, 100% para mí. Y dice, versículo 26 al 33 de Mateo 10, así que no los temáis,
porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, y ese es Dios. Porque los otros, Satanás no puede hacer eso. Si tú estás entregado al Señor, Él podrá maltratar tu cuerpo, torturarlo, quemarlo, descuartizarlo, magullarlo, hacer lo que quiera. Pero si tú estás entregado al Señor, Él no puede tomar tu alma entera, porque el alma es la unión del cuerpo y el espíritu. Así que si tu espíritu está con el Señor, aunque tu cuerpo esté maltratado, Él no puede reclamarte. Él solamente puede hacer uso de tu cuerpo. Él puede aprovecharse de ocasionarte dolor, de ocasionarte angustia por el dolor, aflicción, pero no puede hacerte negar al Señor si tú no lo quieres negar. Por eso el Señor dice, no temas a los que matan el cuerpo, pero el alma, el espíritu y el cuerpo juntos no pueden matar. Tenle más bien temor a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y allí estamos hablando de la segunda muerte que os sucederá después del milenio. Entonces dice, no se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, porque aún vuestros cabellos están todos contados. Notemos nosotros el mensaje de seguridad, de esperanza, de paz que transmite el Señor a sus discípulos, porque los está enviando en misión de predicación y sabe lo que tienen que enfrentar. Él les está diciendo, vayan tranquilos, no tienen nada que temer a nadie. Lo que escuchen de mí en tinieblas, díganlo a la luz. Los que escuchen de mí al oído, díganlo desde las azoteas. No tengan miedo, dice el Señor. Y luego le dice, acuérdense, les dice, que se venden dos pajarillos por un cuarto. Es decir, está hablando de la moneda de aquel entonces. Y le dice, con todo eso, aunque se venden tan baratos, aunque son tan económicos los pajarillos, los que se usaban para las ofrendas, no caía un pajarillo al suelo sin que el Padre Celestial lo notara. Les está diciendo a ellos, ustedes son mucho más valiosos, dice el versículo 31, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y entonces viene el versículo, los versículos 32 y 33 dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así que el Señor, después de dar su introducción, su refuerzo para la persona, para que entienda que no tiene nada que temer por el hecho de que va a predicar o está en misión de esparcir la luz y tiene, por supuesto, recibe oposición porque no puede ser, es imposible que nosotros querramos vivir una vida piadosa en Jesús y no tengamos oposición. No puede ser. Así lo dice la palabra. Todo aquel que quiera vivir piamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Así que el Señor lo que está haciendo es dando un mensaje de esperanza, aliento y fortaleza para que entendamos que lo que le pasó a ellos, también le puede suceder a cualquiera. Por eso dice,
A cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Nótese, hermano, que la mayoría de las cosas que involucran la vida espiritual del cristiano aquí en la tierra suceden en el cielo. Esto es algo bien interesante, porque ninguno de nosotros sabe qué está pasando en el cielo ahora mismo. Sabemos que hay un juicio, pero nosotros no estamos presentes como para darnos cuenta cómo se realiza el juicio investigador, qué movimientos hay en el cielo, porque el cielo no es un lugar estático. En el cielo la gente no está toda sentada allí mirándose las caras los unos a los otros. Los ángeles no están simplemente al lado del trono de Dios tocando arpas y moviendo abanicos, como se ven en las películas, ¿no? El cielo es un lugar de movimiento constante. Los ángeles van y vienen a velocidades impresionantes. Y el Señor Jesús, Él está realizando el juicio ahora mismo, pero nosotros no tenemos la información de primera plana de qué cosas suceden en los cielos mientras el juicio se está llevando a cabo. No sabemos, por ejemplo, si se murió Pedro Rodríguez o se murió María Escalante. Nosotros no sabemos cómo sucede el juicio cuando llega a pasarse el nombre de Pedro Rodríguez. No sabemos. ¿Qué hace Jesús? ¿Cómo hace? Pero la Biblia nos da a nosotros pautas, nos da indicaciones de lo que sucede. Por ejemplo, allí dice que el Señor Jesús dijo que a cualquiera que lo confiese delante de los hombres, Él también lo va a confesar delante de su Padre que está en los cielos. Entonces, hermanos, confesar al Señor es simplemente declararlo como Salvador. Confesar al Señor quiere decir que tú no te guardas, tú no mantienes para ti escondido su nombre cuando tienes la oportunidad de mostrárselo a alguien. El que confiesa a Jesús es aquel que canta a Jesús, que ora a Dios, por supuesto, en privado, pero también en público. Confesar a Dios, confesar al Señor delante de los hombres es dar testimonio, es testificar con el ejemplo, pero también con la palabra. El que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Quiere decir que cuando el momento del juicio de tu vida llegue, el Señor va a hablar en tu favor. Él va a hablar a favor tuyo porque Él se ha dado cuenta que lo que tú recibiste de la palabra, la fuerza, la sabiduría, la inteligencia, la orientación, la esperanza, la paz, el ánimo, todo lo que tú recibiste del Padre, tú lo comunicas y se lo cuentas a otros. Eres un constante comunicador de la verdad. Y la verdad es Cristo. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y notemos nosotros lo que quiere decir esa expresión. Cuando Jesús dijo, nadie viene al Padre sino por mí, Él está diciendo que nadie tiene acceso al Padre, a sus bendiciones, a su poder, a la vida que emana de Él. Nadie tiene acceso a Él a menos que sea a través del único mediador
entre Dios y los hombres que se llama Jesucristo. Por eso, y yo reitero, repito, sin cansarme, es un error. Jesús nunca enseñó eso. Es un error orar a Jesús y pedir en el nombre de Jesús, porque las oraciones se hacen al Padre. Las oraciones, el Señor Jesús dijo, vosotros oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Y Él dijo, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, creyendo, lo recibirás, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Toda esta corriente y toda esta delegación o pasos que nosotros como hijos de Dios tenemos que seguir, tiene que ver precisamente con el hecho de que nosotros estamos atravesando una etapa de juicio y como la Biblia dice, todo debe hacerse decentemente y con orden. Por eso dice Jesús, al cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y voy a citarles un versículo que está en el capítulo 16 de Hechos, y vamos a buscar esto, Hechos capítulo 16, para que nosotros nos demos cuenta lo que sucede cuando nosotros confesamos a Jesús sin parar. En Hechos, en el capítulo 16, está una experiencia de Pablo y de Silas, que fueron encarcelados en Filipo. Y dice la Biblia por acá, empezando en el versículo 18, y esto lo hacía por muchos días, pero desagradando a Pablo, éste se volvió y le dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Aquí tenemos un claro ejemplo de lo que sucede cuando nosotros estamos en misión de predicar. Como les dije, cuando nosotros somos constantes y cuando nosotros queremos vivir una vida piadosa en Jesucristo, la persecución no se deja esperar. Pablo y Silas estaban predicando y esta mujer estaba, el diablo la envió. El diablo la envió. Y miren ustedes la forma tan sutil como el diablo trabajó. Aquí dice que una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entren en mi casa y posen para que coman. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Estos hombres son siervos de Dios. Y todo el tiempo gritando eso. Aunque parezca una cosa ilógica, porque ella está hablando de Dios y está diciendo la verdad, esto, dice la Biblia, versículo 18, lo hacía por muchos días y a Pablo no le gustó. Porque en vez ella de estar hablando a favor de la verdad, con esa actitud estaba hablando en contra de la verdad. Entonces Pablo se volvió a ella, se volteó y le dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos, los de esta mujer que adivinaba,
que había salido la esperanza de su ganancia, o sea que el diablo abandonó a la muchacha, prendieron a Pablo y a Silas y los metieron al foro ante las autoridades y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Noten ustedes cómo los que acusaron a Pablo y a Silas utilizaron argumentos políticos para tratar de meter presos a personas que estaban predicando el evangelio. Dijeron, alborotan la ciudad, en otras palabras son sediciosos, y además de eso dijeron que a ellos no les convenían esos alborotos porque ellos eran romanos y estaban enseñando costumbres que ellos no seguían. Y dice la Biblia en el versículo 22 que el pueblo se agolpó contra ellos. Es decir, se regó la voz y entonces la gente del populacho, el pueblo entero, vino y se agolpó contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas. Miren que no ha habido juicio, no ha habido razón para que ellos sean tratados así. De repente la multitud vino, se les tiró encima y los magistrados también se dejaron llevar por el espíritu del diablo, les rasgaron las vestiduras y ordenaron azotarles con varas. Nosotros podemos darnos una idea, hermanos, de qué tendrá que afrontar el pueblo de Dios. Claro que ya en algunos países lo está afrontando, pero ¿qué tendrá que afrontar el pueblo de Dios cuando se lance, movido por el poder del Espíritu Santo, a la predicación del Evangelio de una manera agresiva? No esperemos palabras bonitas, no esperemos que nos abran las puertas, no esperemos que nos den regalos ni certificados de felicitaciones por el buen trabajo que hiciste. No esperemos nada de eso. Esperemos oposición. Esperemos lucha. Esperemos abuso. Esperemos injusticias. Esas son las cosas que vamos a esperar, porque eso es lo que enfrentaron, o fue lo que enfrentaron los discípulos cuando ellos predicaban. Y dice la Biblia en el versículo 23, después de haberlos azotado, mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Noten ustedes cómo se ha hecho todo. No ha habido un juicio, no ha habido una condena. Ellos simplemente hicieron las cosas como quisieron y no hubo nadie que se opuso a eso. Y dice la Biblia, versículo 24, que el carcelero, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Nosotros no podemos, hermanos, podemos imaginarnos, sí, pero la experiencia que vivieron Pablo y Silas metidos en esa cárcel allá en Filipos, nosotros solo la podemos leer e imaginar. Pero el hecho de que la Biblia diga que el carcelero los metió en la cárcel de más abajo. Ahí dice, los metió en el calabozo de más adentro. Los calabozos no son lugares iluminados, ni calientitos, ni sin humedad, ni con un piso de cerámica, ni con un baño con una buena taza o poseta. No, esos no son los calabozos. Los calabozos son lugares oscuros, despreciados, fríos, con insectos, con cucarachas, con pozos de orines, etc. Eso es un calabozo. Y además no se conformaron con meterlos allí, sino que les agarraron los pies con hierros en el cepo. Quiere decir que eran un par de hierros que se colocaban en los tobillos del preso
para que el preso no se pudiera mover. Y ahí lo dejaban. A ellos no les importaba si dormían, si no dormían, qué iban a hacer cuando tuviesen necesidad del baño o no. Eso no era problema de los soldados. Ellos los dejaban allí. Triste. Pero esto es una advertencia para nosotros. Porque el Señor Jesús dijo, cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y los discípulos se podrían haber estado preguntando, Señor, ¿por qué no? Porque tú permites que nos esté pasando si nosotros lo que estamos es predicando tu palabra, precisamente. Y dice la Biblia que a medianoche, ¿qué hicieron Pablo y Silas? ¿Qué hicieron Pablo y Silas mientras estaban en el calabozo, mientras tenían los pies agarrados en el cepo, en el frío, tirados allí en ese piso maloliente? ¿Qué hicieron? Se pusieron a orar. Se pusieron a orar. Dice la Biblia, a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Orar y cantar. Bueno, esto es bien interesante. Yo me pongo a pensar, hermanos, nosotros ahora mismo estamos atravesando una pausa. Estamos así como quien dice en el ojo del huracán, donde los vientos todavía no se sienten. Y en esta libertad que nosotros tenemos, hemos perdido mucha, ¿cómo le llamo yo? Hemos perdido nosotros mucha buena costumbre. Estamos en plena libertad y tenemos mucho tiempo, bastante tiempo para orar, para cantar, para estudiar la palabra. Lo tenemos. No estamos privados de libertad. Tenemos libertad. Y tenemos tiempo y tenemos la capacidad dada por Dios de administrar el tiempo que tenemos. Y con todas estas ventajas, nosotros no tenemos el mismo fervor que tenían los apóstoles para predicar el Evangelio. Su fervor era tal que aún metidos en un calabozo, ellos no perdían su tiempo. Y allí en el calabozo oraban y cantaban himnos a Dios. Parece, hermanos, que definitivamente, porque la Biblia constantemente habla de eso, definitivamente el crisol es lo que la iglesia necesita para que el oro sea afinado. En estos días de libertad y paz que tenemos, lamentablemente nosotros no apartamos el suficiente tiempo para orar, para cantar. No lo apartamos. Tenemos que confesarlo. Usamos el tiempo en otras cosas cuando podríamos utilizarlo para conocer más al Señor, para orar más, para cantar más. Y dice la Biblia, versículo 26, que mientras ellos cantaban y oraban, de repente vino un gran terremoto. Bueno, ahora las cosas se pusieron peor. Están en el calabozo, no ven nada porque el calabozo es totalmente oscuro, frío, húmedo, maloliente, y de repente comienza a temblar cuando ellos están orando y cantando. Ellos podrían haber dicho, ¡ay, está temblando! Y asustarse y cubrirse. ¿Qué hicieron Pablo y Silas? De repente vino un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Ahí están ellos también con el terremoto moviéndose porque todo se está sacudiendo. Y al instante se abrieron todas las puertas. Y las cadenas de los que estaban presos se soltaron. ¡Wow! O sea,
Un terremoto tan grande fue que los cimientos de la cárcel se movían, se abrieron las puertas y se soltaron las cadenas. En otras palabras, todo el mundo quedó libre. Claro, no podían ver porque era un calabozo, pero la gente sintió que las cadenas se soltaron. Y despertando el carcelero, porque estaba dormido, era medianoche, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, por supuesto que trajo una antorcha, sacó la espada y se iba a matar. Fíjense ustedes la actitud de este carcelero, porque él pues sabe muy bien que escaparse un preso era para él la muerte. Cuánto más si se abrieron todas las puertas de la cárcel. Pero Pablo, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido porque él estaba dormido. Y él no debió haber estado dormido. Pero Pablo le gritó. Estas son las cosas bien importantes e interesantes de la Biblia. Pablo, capacitado por el Señor, podía mirar cosas que otras personas no podían mirar. Y Pablo le grita y le dice, no te hagas ningún mal, porque todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, estaba oscuro, se precipitó adentro, ¿verdad? Y temblando, ya no del terremoto, sino ahora del miedo, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos de la cárcel les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y dice la Biblia que él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Acuérdense que les cayeron a latigazos. Les lavó las heridas y enseguida él y todos los suyos fueron bautizados. Así que, hermanos, a eso se refiere el Señor cuando Él dice, cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Las cosas que pasan en el cielo repercuten aquí en la tierra. Cuando el Señor Jesús intercede por nosotros en el cielo, todo lo que Él hace por nosotros, el efecto se siente acá en la tierra en el sentido de que tú lo ves. Tú ves con tus ojos la bendición. Otros escuchan las bendiciones que tú cuentas, que tú testificas. Tú te das cuenta de esto en los detalles pequeños de la vida, los detalles que parecieran que no tienen importancia para la gente, que tienen mucha importancia para ti. En esos pequeños detalles de la vida tú te das cuenta cómo el Señor está intercediendo por ti y te está cuidando, te está dando esperanza, te está dando fortaleza. Yo te invito a que hagas la prueba. Haz la prueba. Arrodíllate a orar. Ora a Dios. Habla con Dios. Cuéntale tus cosas. Dile a Dios qué te preocupa. Dile al Señor cómo te sientes siendo cristiano. Háblale a Dios y dile al Señor que tú necesitas saber qué hay en tu vida que tiene que ser refinado. Sé franco con Dios. Cuéntale a Dios todas tus cosas. El Señor te va a contestar. Él te va a contestar. Él contesta todo. Y Él te va a dar señales de que Él ha escuchado tu oración.
Cuando el Señor te empiece a dar señales de que Él ha escuchado tu oración, tú puedes estar completamente seguro y tranquilo, porque tu vida está en sus manos. Pero esto tiene que ser un ejercicio constante, persistente y diario. Esto no puede ser un ejercicio de cada sábado en sábado. Nosotros no podemos, hermanos, darnos el lujo, entre comillas, de ir al Señor de rodillas solamente porque vamos al templo. Y hasta esa costumbre la hemos perdido en el templo, la de arrodillarnos. Pero nosotros no podemos darnos el lujo de estar orando a Dios solamente cuando vamos al templo. Nosotros necesitamos apartar tiempo para el Señor y orar y estudiar y testificar. Cree en el Señor Jesús, le dijo Pablo, y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. El Señor dice, al que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Noten ustedes que la Biblia no dice cómo fue que Pablo y Silas salieron de la cárcel. Pero es evidente que el carcelero lo sacó, porque es que hubo un gran terremoto. Pero tampoco dice la Biblia qué pasó con todos los demás presos. Pero la Biblia nos dice que el carcelero se encargó de Pablo y de Silas, les curó las heridas y los llevó a su casa. Los llevó a su casa y comieron en su casa. Ahora, este carcelero se iba a matar porque él pensaba que los presos habían huido. Sin embargo, él tomó a Pablo y a Silas y los sacó y se los llevó a su casa. Él sabía que su vida estaba en riesgo y sin embargo no le importó confesar a Jesucristo porque él vio que Jesús había hecho un gran milagro. A eso, hermanos, se llama confesar a Jesús delante del Padre, sin temor, sin pensar en las consecuencias, simplemente haciendo lo que tenemos que hacer: predicar, comunicar, confesar a Jesucristo en toda circunstancia, en cada oportunidad. Las personas que tenemos el privilegio de conocer, las conocemos porque el Señor las pone en nuestro camino para que las conozcamos. Y la única razón por la cual el Señor pone en nuestro camino personas para que las conozcamos es porque Él desea que nosotros seamos utilizados para testificar ante ellos quién es nuestro Dios. Y tenemos que ser sabios, pero como no somos sabios, tenemos que pedir sabiduría a Dios para poder dar una palabra de esperanza, salvación, un consejo sabio a cada persona en su momento. Sin ser fanáticos, pero tampoco sin ser chistosos y tampoco sin irnos ni a un extremo ni al otro. Por eso digo, hay que pedirle a Dios sabiduría. Pero podemos estar seguros 100% que las personas que nos rodean, las personas que se nos acercan, las personas que conocemos, el Señor quiere que les confesemos a Jesús, que les hablemos de Cristo. Y repito, necesitamos tener sabiduría de lo alto, porque no todos somos iguales y cada caso es un caso diferente. Pero el Señor dijo, al que me confiese delante de los hombres, también yo lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y hermano, estamos justo ahora en el juicio investigador. No se sabe qué va a pasar con nosotros, los que ahora estamos vivos. Si llegamos a morir, vendrá nuestro juicio. Pero si quedamos vivos para cuando el Señor Jesús venga, es decir, para cuando la gracia se termine, tendremos la oportunidad de estar entre aquellos que van a ser llevados vivos al cielo sin ver la muerte. Y tendremos el gran privilegio de atravesar un tiempo de angustia como no ha habido otro,
y tendremos la gran oportunidad de ser testigos de Dios y de Jesucristo donde quiera que Él nos envíe. Así que el próximo miércoles vamos a continuar con esta promesa a Sardis. Por eso le pusimos a esto el trío de promesas a Sardis parte 1. Esperamos que el próximo miércoles en la parte 2 podamos concluir. Y si no lo concluimos, lo dejamos también para el otro lunes para terminar, porque no hay apuro. Estamos estudiando esto con calma y queremos mirar cada detalle de las promesas que Dios hizo a las iglesias. No olvides, mi querido hermano, confesar, proclamar, multiplicar la palabra, llevarla a lejos y cerca y aprovechar cada oportunidad que el Señor nos da para comunicar su mensaje. Muy bien, entonces vamos a orar por aquellas peticiones que se están haciendo. Por acá se está pidiendo oración por Alberto Díaz, por sanidad para Alberto Díaz, y también por Elda Suárez, sanidad. Muy bien, estamos orando por Alberto y por Elda para que el Señor les sane. Y estaremos orando también por aquellos que han estado presentes, gracias a los que siempre están, la familia Torrealba, Jennifer y su familia también, los que se acercan para escuchar. Gracias también al hermano Gaspar, que siempre escucha nuestra programación. También seguimos orando por su tío y por su tía y por su hijo Edson, y por su tía, para que Dios también les dé fortaleza y sanidad. Y seguimos orando por todos aquellos que, bien sea en vivo o después en el programa grabado, observen este estudio, lo escuchen y en su corazón pueda sentirse, pueda obrar el Espíritu de Dios para que volvamos a la palabra y para que seamos testigos de Dios donde quiera que vayamos. Por acá también se nos pide, el doctor José Sánchez nos está pidiendo fuerzas para seguir adelante en la predicación del Evangelio a pesar de las adversidades. Sí, Señor, hay que pedir fuerzas. Y el hogar de Moreno Romero. Muy bien, hay que pedir fuerzas para que Dios nos ayude a continuar, a no desmayar, porque cuando quiera nos embarcamos o nos enfocamos en la obra de la predicación, surgen vicisitudes, surgen problemas, surgen situaciones y necesitamos persistir, insistir y perseverar, porque esta es la obra de Dios y no podemos echar hacia atrás. También la hermana Elizabeth Alfonso está pidiendo oración por su vida espiritual. Entonces el hermano Moreno Romero por su hogar, el doctor José Sánchez, fuerzas para seguir adelante en la predicación. La hermana Elda pide oración por su salud. El hermano Alberto Díaz también pide oración por su salud. Bueno, vamos a orar. Te damos gracias, Padre amante, por la bendición de este programa, por todas las cosas que hemos estudiado, por la maravillosa promesa que tú dices de que cualquiera que te confiese delante de los hombres, tú también lo confesarás delante de tu Padre. Te alabamos por tu amor y misericordia, porque no merecemos tal privilegio, pero tú, Dios, has querido de balde, de tu propia voluntad, querernos salvar. Tú has querido darnos vida eterna, y con la vida eterna que tú nos estás dando, viene esto acompañado de muchas bendiciones más. Tú has visto, Señor, la lista de personas que están pidiendo por diferentes asuntos en su vida: salud, vida espiritual, fortaleza. Y queremos pedirte, Señor, que tú puedas bendecir, ayudar, fortalecer y consolar a todas estas personas, y conforme a tu voluntad, Dios, darle salud a aquellos que están pidiendo por salud. Nos vamos a despedir por esta noche, pero estamos pendientes, Padre, para el próximo miércoles continuar con el trío de promesas a Sardis. Te alabamos y damos honra y gloria porque eres nuestro Dios, y te amamos y ponemos
todo esto en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, buenas noches y que Dios nos bendiga a todos.